Dios se quiere dar a conocer, ¿no? O sea, tú puedes tener una doctrina, tú puedes tener una lógica y no tener a Dios. Tú puedes asentir que Cristo murió por ti y no creerle. Tú puedes creer que el Espíritu Santo está en el mundo y no hacerle caso, entonces no dejas guiar tu vida, no dejas que te llene y nunca se transforma. Son modos que Dios se revela por su gracia, su amor, su misericordia y va más allá del hecho de que yo lo quiera o no lo quiera. Pero igual Dios tiene que hablar. A algunos Dios les habla más por sueños, a otros Dios les revela los misterios. Dice que las cosas, dice que los ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Está hablando de misterios. Y si tú encuentras, la Biblia está llenecita de misterios. Siempre Dios quiere revelarse. Entonces, en el caso de las lenguas, igual se está revelando. En el caso de que te confíe algún secreto, algún misterio, algún enigma, alguna revelación, se está revelando. La cuestión no es que uno sea famoso, ni que uno sea el actor, ni que uno sea el importante por eso. No, lo importante es qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está mostrando. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ese es nuestro clásico saludo de este su podcast preferido, Diálogos. Conversando siempre con el pastor José Rachumí acerca de cosas que el Señor pone en nuestro corazón para poder edificar al pueblo de Dios. Pastor, su saludo. ¿Cómo están? Quiera Dios que estén de lo mejor, creciendo en el Señor. Estamos en tiempos difíciles, pero con el Señor estamos seguros, la esperanza no cae. Por el contrario, estamos esperando su regreso y hay que estar preparados, por cierto, cada día, cada instante, para el encuentro precioso con nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa lógica seguimos edificando al pueblo del Señor, porque nos toca preparar a la novia, nuestro Señor, para ese encuentro precioso, ese encuentro fabuloso. Vamos ahora siempre a pedirle que compartan este video y compartan con todos sus amigos. El ideal no es recibir solamente nosotros, sino que pueda correr la verdad y muchos puedan ser edificados y bendecidos. Así es, pastor. Estábamos hablando acerca de la verdad. Y la verdad es algo que se comunica, ¿no? Y Dios nos ha comunicado su verdad y lo estábamos tratando en el programa anterior. Eh, pero creo que Dios se comunica de manera mucho más amplia. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? A través del Espíritu Santo, porque pensamos que siempre estamos en contacto con Él, hablamos con Él a través de su palabra. ¿Cuál es el camino de la comunicación de Dios para con nosotros? Bueno, es una buena pregunta, porque en el deseo de Dios está revelarse al hombre. Dios nos ha creado para vivir con Él, para compartir su existencia con nosotros. Entonces, Él no está callado. Había un libro hace muchos años que decía, Él está presente y no está callado, ¿no? Francis Schaeffer, que hablaba un poco de esa situación, o sea, evocaba un poco esa situación de cómo habla Dios a través de diferentes medios, ¿no? La antigüedad, la historia, la conciencia, la creación, y luego de manera más específica por la revelación especial a través de Jesucristo, la palabra, milagros, y diferentes formas, inclusive las cristofanías, neumofanías o teofanías. Pero Dios ha querido siempre comunicarse con el hombre. El asunto que se tiene, si se quiere, que nos complica la existencia, es la idea de que Dios solamente se comunica a partir del escrito, ¿no? Como si Dios estuviera limitado al libro. Pero Dios sigue hablando, Dios sigue actuando, Dios sigue sosteniendo la creación. Dios no es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Dios no escribió una historia con algunos héroes de la fe y todos los que vienen detrás son seguidores de los héroes de la fe y gente insignificante que tiene que ser una fe que no entiende y a un Dios que no se revela. Eso es completamente contrario a la naturaleza de Dios y a la forma de actuar de Dios. Dios se sigue revelando, Dios sigue hablando, Dios puede hablar de diferentes maneras, audiblemente, puede hablar como a Él le parezca. Entonces los milagros, las señales, son formas de hablar de Dios.
Y bueno, si quieres, podemos entrar un poco a cómo habla Padre, Hijo, Espíritu Santo, de manera diversa, ¿no? De manera diferente. Pero Dios sigue revelándose, es la primera cosa que debo decir. Entiendo por lo que nos está comentando antes de entrar a estas tres, las tres personas de la Trinidad, que nosotros podríamos tener ese tipo de comunicación como lo tuvo Pablo camino a Damasco, como lo tuvo Juan en Patmos. Dios se puede seguir revelando de esa misma manera, tocándonos el hombro, diciéndonos... Pero ¿por qué no? ¿Qué Por- impide? pero muchos dicen que yo no, ya no, ya No, el todo está escrito. cesarianismo es un asunto distinto eh, que tiene que ver con la postura de una denominación que más es una religión que una forma de vida real con Dios. O sea, la fe bíblica no es una fe del cerebro. La fe bíblica es una fe experiencial. O sea, sí se tiene que experimentar a Dios. Y Dios se quiere dar a conocer. O Ahora, sea, tú puedes tener una doctrina, tú puedes tener una lógica y no tener a Dios. Tú puedes asentir que Cristo murió por ti y no creerle. Tú puedes creer que el Espíritu Santo está en el mundo y no hacerle caso, y entonces no dejas guiar tu vida, no dejas que te llene y nunca se transforma. Entonces, lo que Dios evoca siempre es la experiencia, porque Dios es el Dios de la experiencia. Conocer a Dios en el Nuevo Testamento tiene la implicancia el Antiguo Testamento en el sentido de que es conocimiento experiencial, que Dios se haga real en nuestra vida, no que Dios se haga una doctrina. El problema está allí. Entonces, sí es verdad que puede haber, porque la gente lo primero que piensa, ¿y los excesos? Bueno, si tú temes a los excesos nunca lo vas a experimentar. El grande problema es que la gente quiere la experiencia, pero no quiere la comunión. La gente quiere el milagro, quiere lo sobrenatural, pero no quiere una vida dedicada a Dios. Entonces, no hay búsqueda, porque la clave de todo eso es búsqueda, y no hay comunión mínima, entonces menos va a haber comunión profunda, intimidad con Dios, que es lo que experimentan todos esos llamados héroes de la fe, y es lo que a nosotros se nos promete, dado que tenemos libre entrada al trono de la gracia. Pero ese trono de la gracia no se conoce al Dios del trono de la gracia menos, y solo se tiene doctrinas acerca de él, ideas acerca de él, y ese Dios no es real, cuando Dios es real. y por eso se comunica con nosotros. Ahora, usted mencionaba que la comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son distintas. son distintas, porque no es solamente comunicarse con el Espíritu Santo y ya me estoy comunicando con los No. tres. ¿Cómo me comunico con el Padre? ¿O cómo se comunica el Padre con nosotros? Mira, formas. Luego, el por qué, podemos discutirlo largamente. Pero el lenguaje preferido del Padre son los sueños, los oráculos, los enigmas, los misterios, las revelaciones. Acláreme un poquito la palabra oráculo, porque cuando vamos a oráculo pensamos en el oráculo griego de adivinación. No, pero oráculo creo que tiene otra... No, oráculo en el sentido real tiene que ver con voz audible de Dios. Dios hablando. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en las traducciones del Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a un profeta, Dios le puede hablar de manera que a su espíritu, pero hay momentos en que en el texto original uno encuentra que hay oráculo, y dice la palabra oráculo. ¿Y qué significa eso? Que lo que se está diciendo ahí, Dios está hablando audiblemente. El que está escribiendo dice, esto dijo audiblemente, pero no lo pone así, dice oráculo. Y entonces viene lo que Dios dijo. Dios está hablando audiblemente. Ahora, ese audiblemente, si no lo queremos ver en el Antiguo Testamento, cuando Jesús está en el Jordán, Dios el Padre habla. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, el Padre habla. Ujú. Esos son oráculos. Ok, es la voz audible de Dios. ¿Sí? Y está comparado con los sueños, con las revelaciones. Bueno, Dios habla diferente, el Padre habla de diferentes maneras. Yo escucho la voz audible todo el tiempo. Esto puede sonar un poco a misticismo. Son modos que Dios se revela por su gracia, su amor, su misericordia, y va más allá del hecho de que yo lo quiera o no lo quiera. Pero igual Dios tiene que hablar. A algunos Dios les habla más por sueños, a otros Dios les revela
los misterios, dice que las cosas, dice que lo que ojo no vio ni oído, perdón, lo que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Está hablando de misterios. Y si tú encuentras, la Biblia está llenecita de misterios. Y tiene una condición, Sí, para los que lo aman. sí. El asunto es que la gente dice amar a Dios y no tiene ágape. Y hemos discutido sobre eso. Y si no y no tiene ágape porque no es lleno. Si no hay comunión con el Espíritu, no hay nada. No hay libre entrada al trono de la gracia. Que renieguen, que peleen, que maldigan, pero esa es la verdad. ¿Cómo puedo saber que yo amo a Dios, lo busco intensamente? ¿Cómo puedo saber que un sueño, una visión, un misterio o una voz audible es de Dios? Pero, de nuevo, partimos del hecho que lo amamos. ¿Cómo sabemos que lo amamos? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El único amor que Dios recibe es el ágape. Si el ágape está ahí, el Espíritu está ahí. Ya tienes garantía. Ya sé que Dios no. Y no va a contradecir su palabra tampoco. Por cierto que no. Pero si no hay llenura, no hay amor, la posibilidad de revelación es mínima. Es misericordia, es gracia, es Dios hablando al burro, pero no es una cuestión que fluye. Porque la manera en que fluye va a ser por el Espíritu Santo, que es quien conoce todas las cosas aún lo profundo de Dios y las da a conocer. Ok, vamos viendo las formas y luego vemos los propósitos, ¿no? ¿Cómo habla el Hijo? ¿Cómo se comunica el Hijo? El Hijo tiene como base el Logos y las profecías. El Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Pero el Logos, la palabra, el Logos eterno, o sea, la palabra que en este caso a nosotros se nos da como palabra escrita, es la clave. Y toda la Escritura tiene que testificar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero sobre todo del Hijo en el sentido salvífico, pero del Padre en el sentido de reino, en el sentido creacional, en el sentido más amplio, porque nos da al Hijo justamente para volvernos a Él. Y nos da al Espíritu porque nos habla del Hijo y el Hijo nos habla del Padre. Entonces el Espíritu muestra al Hijo y el Hijo nos muestra al Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Juan, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sin desviarnos un poco de eso, deberíamos estudiar un poco sin más. desviarnos y ahora me hace una pregunta ahí. No, simplemente quería hacerle un comentario. Sería bueno estudiar un poco de lo que es Cristo y la cristología es fundamental. Y la cristología de Juan, sobre todo. Sí, y la cristología en general. El problema es que la gente tiene un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Tiene el Cristo de la religión. El Cristo de la cruz. El ser más desconocido es Cristo. Porque la gente más conoce a Pablo que a Cristo. Habla más de Cristo por Pablo que por el mismo Cristo. Y entonces, y por ejemplo, nosotros estoy haciendo un curso para pastores, pastores ya de años en la fe, 40 años de ministerio. Estamos trabajando cristología avanzada. Anteriormente hemos hecho soteriología avanzada. Y solamente nos hemos detenido en el misterio de la cruz para hablar largamente de la cruz y todo el misterio que envuelve. Es una cosa fabulosa, pero igual está envuelta. Nosotros vemos el símbolo, pero no vemos el contenido. No vamos a la esencia. Por cierto, otro pequeño paréntesis. Soteriología es... La soteriología es el estudio de las doctrinas de salvación. Ok, que deberían ser términos que se manejan, pero muchas veces no se enseñan. Sí, ¿no? pues bueno, son 14 doctrinas que van de la mano, ¿no? O sea, la salvación no es solamente gracia y conversión, hay arrepentimiento, hay predestinación, adopción, la mal llamada doctrina de santificación, bueno, la glorificación y la perseverancia de los santos, entre otras cosas. Bueno, hay más. Bueno, regresemos un poco a la comunicación de Dios a través del lenguaje de Dios para con nosotros. Entonces, ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene su propia lógica, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos trae misterios de Dios por el lenguaje más simple, más directo del Espíritu son las lenguas. Sabes que en el mundo
En la actualidad hay más de 6.700 lenguas y dialectos que se hablan. Actualmente. Actualmente hay más. Algunos dicen que son 7.000, ¿no? Yo estuve un tiempo ligado al Instituto Lingüístico de Verano, o sea, al Wycliffe Bible Translate, y ahí hacíamos estudios para ser traductores de la Biblia, y hablamos de todo el fenómeno lingüístico, de la traducción y de la cantidad de pueblos que todavía necesitan traducción, y conocimos mucho de este mundo. Pero mira que si hay 6.700 lenguas y dialectos, y sobre eso hay lenguas angelicales, y sobre eso el Espíritu Santo puede evocar, o sea, hacer que uno hable lenguas muertas, ¿no? Lenguas que ya dejaron de ser. Eh, Nosotros hemos tenido experiencia, por ejemplo, con hermanos que hablaban como 30 tipos de chino. Uh-huh. Dialectos Dialectos y perdidos. dialectos y dialectos. Curioso. Que nunca habían estudiado chino. Que nunca habían estudiado chino. Entonces, y la entonación era muy distinta. Inclusive el Espíritu Santo nos permitía percibir épocas con eso. Cuando Dios habla por su espíritu, lo hace a nuestro espíritu, Sí. al Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo que nos lleva a hablar al Padre, al Hijo? Bueno, el Espíritu Santo lo que va a hacer es traer los misterios del Padre, porque lo que dice el texto bíblico del Nuevo Testamento es que el que habla lenguas habla misterio con Dios. Es decir, el Espíritu Santo, que es Dios, déjenme decirlo de esta manera gráfica, ¿no? Pero no es tanto así como que sube y baja, sino es como que si subiera al trono para captar algo que Dios quiere que se cumpla, y lo baja al espíritu humano en lenguas. Puede ser una revelación, puede ser algo por lo cual se deba interceder, puede ser algún misterio que Él quiera impregnar en nuestra vida. Perdón, ¿y estas lenguas las puede entender nuestro espíritu? Nuestro espíritu las entiende perfectamente, aunque nuestra mente no la entienda. O sea, no necesariamente tiene que ser sensorial. Mira, pensemos en el fenómeno más natural. ¿Por qué un niño que nace en Estados Unidos habla inglés y no habla castellano? Porque está rodeado de... Así es simple, ¿no? Pero si naciera acá y le hablan en castellano, así sea gringo, va a entender el castellano. Ah, bueno. Entonces, aunque eso es un fenómeno que va más allá de la lógica natural, que porque es gringo habla gringadas, no habla americano, habla en inglés. Depende del ambiente que está. Entonces, nuestro espíritu no está limitado para aprender muchos idiomas o para entender lo que el espíritu pone en nuestro espíritu. Ahora, si hay necesidad de que eso sea traducido, para eso está la interpretación de lenguas. Pero si no, nuestro espíritu sigue siendo cargado de misterios. Lo primero que dice Pablo es eso, ¿no? El que habla lenguas, habla misterio con Dios. Entonces, más allá de hablar las lenguas para justificar o qué sé yo, ponerme a la palestra y decir, mira, soy espiritual, mira cómo hablo lenguas, o sea, un poco buscar la figuración, estás edificando tu espíritu. ¿Y qué te está diciendo el espíritu ahí? Ahora mira la contraparte de esto. Dice, en esos tiempos, dijo Jesús, tú no te preocupes por qué vas a hablar, porque el espíritu va a traer a tu espíritu, va a traer a tu boca lo que ya está en el espíritu. O sea, Dios que me conoce más allá de... Ya cargó tu espíritu, si hablas lengua, ya cargó tu espíritu con un montón de contenido, un montón de misterio. Y eso trae paz al alma. Bueno, trae paz, trae crecimiento, trae de todo. Sobre todo trae seguridad. Porque tú dices, pero ¿qué seguridad puede traer si mi mente no entiende? De tu espíritu sí, pues. No necesitas entender. No, porque la paz, el gozo, todas estas cosas que son fruto del espíritu, ¿dónde están? En nuestra mente. No. Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. El asunto es que nosotros pensamos en nuestra vida como nuevas criaturas desde la lógica vieja.
espíritu muerto, alma caída y cuerpo enfermo. Mientras que el hombre nuevo es una realidad distinta, con un lenguaje distinto, en una dimensión distinta, con capacidades distintas y con contenido distinto. Por eso hay personas que en medio de su lenguaje, no en su comunicación normal, en medio de su lenguaje están de pronto balbuceando cosas que cuando uno las escucha bien no están hablando cosas, están hablando lenguaje extraño, ¿no? Sí, bueno, se habla misterios. Y mira, una de las formas de la profecía es justamente las lenguas interpretadas. Ese es esa es profecía, pero como dice Pablo, si alguno habla en lenguas, hay otro que puede interpretarlas. Sí, o la misma persona, sí que el Señor se la da. Pero la cuestión es si hay interpretaciones, es profecía. Ahora, acuérdate que hay lenguas que tienen que ver, que el Espíritu nos da y que acompañan el trabajo de la sanidad, la liberación, el mismo trabajo de eh, los milagros, entre otras cosas. Lenguas que se activan de acuerdo a la necesidad y lenguas que van a fortalecer interiormente nuestro espíritu para que nosotros podamos crecer en confianza y en fe verdadera en Dios, no en raciocinio. Esa era la otra pregunta. En la comunicación con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿cuál es la finalidad? La finalidad total. Porque supongo que la comunicación con el Padre es diferente a la comunicación con el Hijo y tienen diferentes aristas para poder llenar nuestra vida y nuestro espíritu y nuestras necesidades, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de poder comunicar? Siempre Dios quiere revelarse. Entonces, en el caso de las lenguas, igual se está revelando. En el caso de que te confíe algún secreto, algún misterio, algún enigma, alguna revelación, se está revelando. La cuestión no es que uno sea famoso, ni que uno sea el actor, ni que uno sea el importante por eso, sino lo importante es qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está mostrando. Entonces, si hubiera alguna manera de poder gratificarse por eso, es decir, mira, no, todas estas cosas no las merezco, pero si de algún lugar salen es de la necesidad de búsqueda de Dios y que Dios use este vaso como quiere para lo que quiere, pero nada de lo que llena este vaso es suyo, o sea, no es del vaso. No nos pertenece. Es la misericordia de Dios, o sea, mostrar la misericordia de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios. Y la comunicación con el Padre es diferente a la comunicación con el Hijo y es diferente a la yo puedo decir que sí, son diferentes cosas. Mira, nosotros debemos tener libre entrada a todas las gracias. Partimos de eso en el Nuevo Testamento. O sea, en la lógica natural del Nuevo Testamento es que tenemos un sacerdocio perfecto como el de Cristo, porque estamos en el sacerdocio de Melquisedec y tenemos libre entrada al trono de la gracia. El asunto es quién está todo el día pendiente del trono, quién está todo el día pendiente de lo que habla el Espíritu, lo que quiere el Hijo, lo que quiere el Padre. Ahora, curiosamente, los antiguos, porque nos gusta ir al Antiguo Testamento y decir Elías, Moisés, y hablaban con Dios. ¿Y qué hicieron esos hombres que no tenían el Espíritu como nosotros? Buscar a Dios. Y en esa búsqueda, Dios le concedió esa gracia de conocerle, de manifestársele, de ser amigos de Dios, de ser impregnados con la gloria, de vivir en una dimensión sobrenatural que a nosotros se nos da gratis en el Nuevo Testamento y no queremos buscarle. Es el salmista diciendo, Señor, ¿quién entrará a tu trono? A tu trono. Pero para entrar están las condiciones, ¿no? Manos limpias, corazón puro. Pero esto, mira, eso lo lograba la gente del Antiguo Testamento por la ley y porque tenía una comunión especial con el Señor. Ahí hay que distinguir entre el hombre justo por la ley y el hombre justo porque, ¿sabe qué? Ha
permitido que Dios plasme en su corazón, en su espíritu, en su corazón, la, su palabra y las mismas emociones, sentimientos que el Padre tenía. El asunto es que nosotros vemos leyes, cumplo esto y ya queremos que inmediatamente la recompensa de guardar la ley, pero nuestro corazón no cumple la condición de ser como el de Dios. Nuestra ansiedad por Dios nunca llega a ser mayor que la ansiedad por la comida, por el dinero, por la fama. Entonces, no hay, la única ansiedad en nuestra vida debe ser Dios. Y si usted le venga a Moisés, venga, yo no voy si tú no vas. Yo te quiero conocer a ti, a mí me interesa un comino, lo que la sociedad del diablo construye. Lo que decía nuestro productor hace un rato, busca primero el reino de Dios Bueno, y lo demás va a venir por añadidura. no hay, Es, no hay otra forma. en esas palabras el Señor está diciendo, eh, toda tu ansiedad, todo búscalo en Dios. O sea, todo tu objetivo, tu plan de vida, Mira, tiene que estar en Dios. David dice una cosa que es fabulosa en el Salmo 63. Y dice así, ¿no? En una parte dice, mi alma está apegada a ti. ¿Sabes qué significa eso? Significa que dos cosas se han unido de tal manera que si una se separa de la otra, en este caso el hombre se separa de Dios, se hace pedazos, Deja de ser. se destruye. Entonces, esa comunión con Dios, esa experiencia con Dios, es tan rica y tan poderosa en la vida de uno que deberíamos buscarlo, que simplemente hay que Esa es buscarlo. la razón de nuestra existencia. ¿No? Ser creyente y ir el domingo a la iglesia, dar un poco de plata, servir en alguna cosa, saciarnos nuestra alma de curiosidad, de un poco de prosperidad, librarnos de la culpa y la condenación. Ya soy creyente. No, hijo, no es así. Te hizo nueva criatura para que tuvieras comunión total, plena con Él y para hacerte uno con Él. Y entonces ahí Él desarrolla lenguaje contigo, amores contigo, te hace conocer su misterio, te hace conocer su realidad, que es lo más hermoso. Lo curioso es que pensamos que solamente los elegidos tienen esa virtud Esa es la religión cristiana. de los elegidos. Sí, de los elegidos. Yo lo lamento, lo voy a decir, así no le gusten, peleen, maldigan, no me interesa. Esa es la religión de los protestantes, los evangélicos, los pentecostales, los carismáticos y los apostólicos. Caemos en esas, en lo que hacía la Iglesia Católica hace muchos siglos, de que solo la revelación viene a los Iluminados. A los iluminados, ¿no? Cuando la revelación es para todos. Hasta la persona más humilde que no tiene educación. Mira, yo creo que esos tienen más que lo que decir tener mucha educación. Porque el que tiene educación termina negando a Dios. Pero ellos tienen la humildad que solicita Dios para llegar. Es que, mira, para conocer a Dios tú no necesitas grandes conocimientos, necesitas... ¿El deseo? ¿Ah? ¿El deseo? Claro, eso estaba buscando una palabra que encaje ahí, que no necesariamente tiene que ser ansiedad porque se toma mal, ¿no? Pero realmente la única ansiedad de nuestra vida es ser Dios. Entonces, debe haber un anhelo profundo, una disposición total a buscarle. No tiene sentido que tengas un Dios de domingo, un Dios de 30 minutos, si es que lees la Biblia y oras 30 minutos diarios, y tienes al Dios mercado, al Dios sociedad, al Dios familia, al Dios por encima de todo, que te quita 23 horas y media del día y media hora para calmar tu conciencia. Es basura religiosa. Debe ser como el salmista decía, de madrugada, de mañana, yo te buscaré. Porque ahora la gente dice, pero si yo busco, ¿cómo trabajo? Necesito trabajar, Bueno, tú ves de qué llenas tu vaso. Y no es ajeno, porque una cosa es las actividades propias de la vida, porque hay que criar hijos, hay que trabajar, ¿no? El que no trabaja no coma, dice el Señor. Pero eso no es, ¿para qué trabajamos? Sí. Para viajarnos, para irnos a Cancún, a Dubái, sí. ¿no? Porque esa es la idea de cristianismo moderno, ¿no? O sea, no mostramos, no tenemos experiencia con Dios, no mostramos nada de Dios, pero
somos prósperos, ¿no? La religión nos prospera. Eh, para ir terminando, ¿cómo en su vida se ha manifestado Dios? Eh, y esto lo puedo decir fuera del misticismo, porque mucha gente puede decir, no, pues, los elegidos nada más, o Dios ya no habla, o no. Pero en el ejemplo práctico, porque hemos estado teorizando ahora, pero en el ejemplo práctico, ¿cómo Es, Dios en su vida lo ha podido llevar tanto en la comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? es comunión, es oración y Biblia. Obediencia a la palabra y vivir en su presencia. No de otra manera. Ir trabajando, estudiando, con familia, con iglesia, ah, tratando de sostener la familia, porque nunca una iglesia me ha sostenido. Igual, o sea, dormía menos y dedicaba más horas a buscar al Señor. Entonces, eso no me gusta hablar mucho, pero sí pasaba horas diarias buscando a Dios. Y la etapa más seria, ya cuando el Señor te cautiva, te atrapa, no puedes escaparte. Al comienzo pasaba 6, 7, 8 horas diarias, 11 horas diarias, Enamorado de Dios. buscando al Señor, adorando, de ahí a trabajar, a pastorear, a la familia, aprovechando cada momento. Pero ahora es 24 horas al día, todo el día te cautiva y te cautiva. Hay otra palabra, y se me está escapando que usa el texto, ¿no? Pero, que cuando Dios te seduce, ya no puedes escapar. Su presencia se convierte en más importante que tu vida. Por eso dicen el salmista, hablando de la misericordia de Dios, por ejemplo, mejor es su misericordia que la vida. Por lo que estás experimentando es que es tanta la gracia, el amor, la presencia de Dios, la realidad de Dios manifestada en su vida, que la vida no tiene sentido. Ni siquiera tienes miedo a la muerte, no tienes miedo a desaparecer del universo, porque ya lo experimentaste. Y el que lo experimenta sabe que es real, sabe lo maravilloso que él, ya lo disfrutaste, si él quiere que te desaparezca. Es como haber probado un plato de alta calidad gastronómica y a lo demás, Nadie te quita eso. ¿no? Pero mira que es curioso, ¿no? Porque yo lo que estoy diciendo es que si Dios quiere borrar toda memoria de la historia de tu vida, yo no tendría ningún problema de decirle hazlo. Te disfruté. Eres el ser más bueno, justo, santo, perfecto, misericordioso, amoroso. Me diste lo que necesito. Por eso el salmista dice, es mejor estar un día en tu presencia, Que ¿no? me fuera de eso, que en tus atrás. Entonces, El asunto es que no, nosotros tenemos religión cristiana, no tenemos cristianismo, no tenemos fe real. por más que decimos, no soy Nada, religioso, más religioso que los que se golpean el pecho. pero nos justificamos diciendo que yo no soy religión, yo soy relación. Pero realmente no buscamos esa relación. No hay relación. Si hubiera relación, hubiera hombre nuevo, Hubiera hombres, hubiera comunión profunda. o sea, sin desmerecer el consejo pastoral, habría menos consejería, Menos problemas, menos más problemas, soluciones, más menos palabras, problemas y más vida. menos, ahí iba a decir otra palabra, menos altercados dentro de la iglesia, Sí, menos... completa. O sea, es que estoy haciendo un estudio con la gente de la iglesia sobre las iniquidades, ¿no? Y a veces le pongo la lista de pecados, ¿no? Todos los pecados que vienen juntos y todos los espíritus que vienen detrás de cada pecado. Entonces la gente dice ser gente nueva, hijos de Dios, y tienen toditita la carga de pecados que la carne, se definen como carne, y que dice que no nos ayuda a heredar reinos de Dios. Entonces, ¿cómo eres hijo de Dios si todavía tienes más del otro que de Dios? O sea, no hay carácter divino, no hay llenura, no tienes comunión profunda con el Señor, no tienes comunión siquiera con el Señor, porque dice la palabra que
si alguien quiere invocar el nombre del Señor, se debe apartar de iniquidad, ¿no? Conoce el Señor los que son suyos y aparte de iniquidad que invoque su nombre. Y dice que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser temeroso? Ser temeroso es una persona que está rendida de Él. No ser una persona que tiene pecados y tiene miedo. Y se acerca a Dios por miedo. Mira, desde el saque nomás. Uno permite pecado en su vida y entonces está en problemas de muerte de nuevo. Y permite pecado en su vida y estás enemistándote con Dios porque el pecado es injusticia contra Dios. ¿Quién te escucha? Bueno, creo que los cultos de oración se van a quedar sin gente. Pero bueno, nuestro No, es que si se queda sin gente porque la gente no quiere cambiar. Las condiciones para el cambio están y las condiciones para ser oído también. Caminamos en la gracia, caminamos como hombre nuevo, caminamos llenos del Espíritu, tenemos libre entrada al trono de la gracia y tenemos entonces la posibilidad de escuchar el lenguaje de Dios, entender a Dios y hablar misterio con Dios, vivir en el misterio de Dios. Sí, para ir terminando, porque ya nuestro productor está un poco desesperado, Está nervioso. Yo tengo un hijo que no sé por qué motivo no come fruta, ¿no? Y de vez en cuando por A o B, no come ciertas verduras, ciertas frutas, y por ahí algún día descubrió el sabor de la cebolla con limón y pescado, lo que conocemos en el Perú como ceviche, y le encantó. Entonces lo que siempre le decimos es, tú te pierdes muchas cosas porque simplemente no lo dejas de lado. Creo que es una analogía de lo que el cristiano es, ¿no? Se pierde de muchas cosas maravillosas porque simplemente está en su mundo, no deja pasar muchas cosas, no deja Esos son cristianos tipo Job, de oídas. de oídas, que no tienen el deseo de ver a Dios, no quieren experimentar a Dios. Pero cuando lo conocemos, No. de Job nos pasamos a Salmos. Sí. Y estamos ahí en plena búsqueda, porque es te busco, Sí. te busco, tengo la experiencia, tengo la Así es. experiencia. Y comienza a cantar eso, ¿no? Y comienza a cantar, ¿no? Sí, pero si no hay eso, hay lamentaciones. Hay lamentaciones. y nos llegamos a Eclesiastés, donde sacamos el espíritu y somos solamente pensamiento humano. Sí, pues aunque la verdadera sabiduría es temer a Dios, ¿no? Es temer a Dios. Ese proverbio. Ese proverbio. Esos libros ahí centrales de la Biblia. No, son claves. No. Son claves, sobre todo proverbios y salmos. Muy, muy claves. Para el conocimiento de Dios, para la comunión profunda. Creo, pastor, que hay algunas cositas que se nos están quedando en el tintero, pero ya nos están indicando que se está acabando la cinta de grabación, así que tenemos que cortar. Sus palabras finales. Bueno, yo creo que estamos desperdiciando la vida lejos de Dios por no profundizar nuestra comunión con Él, por no vivir en obediencia a la palabra, llenura del Espíritu, y entonces no hay misterios. Todo el misterio todavía sigue encerrado en la Escritura y Dios nos parece todavía muy lejano, es un ser desconocido, no hay una experiencia real con Él, no hay voz audible, Dios nos habla a veces por el libro, a veces tenemos que orar 50 oportunidades o veces por la misma petición a ver si Dios nos habla, y cuando Dios nos habla no queremos entender lo más elemental de la Escritura, y entonces queremos que Dios nos hable de manera especial por encima de su palabra para nosotros sentirnos bien y felices. Cuando en el hacer su voluntad está la clave, eso no debe agradar, es el centro del Padre nuestro, hacer tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y eso es, venga tu reino, es eso. Que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida y cuando nosotros queremos obedecer, entonces Dios se hace real. Así es, y recordemos que como en los antiguos testamentos que se daban antes, Dios habla hoy. Dios habla hoy, ¿no? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Sí. Ok, amigos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos volvemos a encontrar en otro episodio de Diálogos. Escríbanos, dea su like, comparta
el programa y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad, si Dios quiere. Bendiciones.